Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa tarde del Señor. Que saluda el hermano Alan Ríos y estamos aquí desde el hogar de mi amado hermano Pastor Álvaro Feu, pastor de la iglesia carismática Maranata, la cual radica aquí en el estado de Pensilvania, en Lancaster. Y estamos aquí a petición, ¿verdad?, de un compartir que tuvimos recientemente en estos días pasados acerca de una escritura que se encuentra en el libro de Jueces capítulo 11. Y yo quiero que vayamos a esa lectura bíblica que se encuentra en el libro de Jueces capítulo 11, y vamos a estar considerando algunos versículos bíblicos de esta escritura. Pero antes de nada quiero utilizar como punto de partida un versículo que se encuentra en Eclesiastés capítulo 5, versículo número 4. Eclesiastés capítulo 5, versículo número 4, dice la palabra del Señor que cuando a Dios hagamos promesa, no nos tardemos en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Eclesiastés 5, número 4. Y vamos a estar discutiendo una temática que lleva como tema Jefté, un líder de palabra. Jefté, un líder de palabra. Y una de las cosas que compartíamos hablando de este juez del pueblo de Israel, fue uno de los jueces del pueblo de Israel en una época difícil, en una época donde el ciclo repetitivo que acontecía en el tiempo de los jueces es que los jueces apostataban, abandonaban la fe, se daban a la tarea de adorar a otros dioses, y producto de ese pecado Dios los entregaba a consecuencias. Ellos eran sometidos a consecuencias, y la consecuencia, la gran mayoría de las veces, era que Dios permitía que los enemigos de Israel trajeran un tipo de castigo a ellos, de tal manera que los llevase a ellos al punto de arrepentirse y nuevamente humillarse ante el Dios del cielo. Y luego que ellos se arrepentían, Dios levantaba a un juez que era un líder espiritual que los dirigía nuevamente a ellos a una conquista, a vencer al enemigo, y ellos así nuevamente tornar su mirada hacia el Dios del cielo. Pero vamos a estar basándonos en ese capítulo 11 del libro de Jueces, donde este hombre de Dios llamado Jefté fue un hombre que era hijo de Galaad, según el verso número 1 de ese capítulo 11 del libro de los Jueces. Era hijo de Galaad. Una de las características principales que menciona este capítulo es que era un varón, de este versículo, es que era un varón esforzado y valeroso. Pero hay un punto importante que sucedió en la vida de este hombre, y es que este hombre era hijo de Galaad, pero su mamá era una ramera. Y por causa de que era hijo de una ramera, este hombre tenía otros hermanos del mismo padre, pero de otra mamá. Y los hermanos que eran de padre y madre no quisieron que él creciera en medio de ellos, y fue menospreciado. Y al ser menospreciado, ellos dijeron que él no iba a heredar en la casa de su padre, porque él era hijo de otra mujer. Dice eso en el versículo número 2. Y Jefté huyó de sus hermanos y habitó en una tierra que se llamaba Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y dice el verso número 4 que aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando hicieron guerra contra Israel, este es el ciclo repetitivo que se manifiesta en el libro de los Jueces. Cuando nosotros vemos el libro de los Jueces, ese ciclo se repite una tras otra vez. Por eso hubieron aproximadamente 12 jueces en el libro de Jueces que Dios levantó para libertar al pueblo de Israel de la mano de sus enemigos. Dentro de todos esos jueces, Jefté fue uno de ellos.
Y como ese ciclo repetitivo acontecía una tras otra vez, Dios permitía que los enemigos, en este caso fueron los hijos de Amón, según el versículo número 4, hacer guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Una de las cosas que me llama la atención es que después que Jefté fue menospreciado por sus hermanos, no importando, ¿verdad? Ese menosprecio que tuvo Jefté, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos enseña a través de esta palabra a perdonar y a cumplir con lo que prometemos. Y aquí vemos este punto del perdón, ¿verdad? Que en medio del corazón de Jefté, aún él siendo rechazado por sus hermanos y estando viviendo en otro lugar que no era el mismo lugar donde vivían sus hermanos por parte de padre, ellos sabiendo que él tenía unas características importantes, las cuales ellos les hacía falta, esa característica que dice el versículo número 1, que era esforzado y valeroso. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Este hombre era un hombre esforzado y valeroso. Y por ser un hombre esforzado y valeroso, sus hermanos entendieron que él era el hombre clave. Él era el hombre que podía ayudarlos a ellos a vencer a los amonitas que se habían levantado contra el pueblo de Israel. Y dice el verso número 6 que dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté le respondió a ellos, creo que una palabra que cualquiera de nosotros, si hubiésemos estado en la misma posición que Jefté, hubiésemos respondido también de la misma manera a sus hermanos. Y el verso número 7 dice que Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas, oiga bien, decían ellos, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregase delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Dijo Jefté a los ancianos de Galaad. Y los ancianos de Galaad le respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Quiere decir que una de las partes principales dentro de esta lección que estamos discutiendo es que Jefté era un hombre de palabra, pero también era algo que se manifestaba en ese entonces, donde hoy en día muchas veces eso hace falta dentro del pueblo del Señor. Dentro del pueblo del Señor, pues es algo que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Y aprender de todos los hombres y mujeres de Dios que a través de la historia bíblica nos enseñan con sus hechos ciertos comportamientos que a veces dentro de la casa, dentro de la obra del Señor, dentro del liderato de la casa del Señor, en el ministerio, hace a veces mucha falta. Y antes pues se decía, yo voy a estar en tal lugar a cierta hora y yo te doy mi palabra. La gente de antes, solamente con esa expresión, la persona que los escuchaba se sentía en la confianza de que esa persona que le dio esa palabra lo iba a cumplir al pie de la letra. Pero qué lástima que hoy en día esa actitud, ese comportamiento está escaseando dentro del pueblo de Dios. Una cosa es que eso acontezca, ¿verdad?, afuera de las paredes de la obra del Señor, dentro de lo que es el mundo secular, que esto pueda que acontezca, pero que esté aconteciendo dentro de la obra del Señor es algo que da muchas veces lástima, porque nosotros tenemos que mirar a través de estas enseñanzas de la palabra del Señor, que como decía el libro de Eclesiastés capítulo 5 verso 4, que cuando hagamos una promesa no nos tardemos en cumplirla. ¿Por qué? Porque dice ese versículo número 4 de Eclesiastés capítulo 5 que no seamos como los insensatos, porque los insensatos hacen promesas pero no las cumplen.
Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de palabra como Jefté. Jefté fue un hombre de palabra. Y no solamente Jefté fue un hombre de palabra, en este momento, en este punto que estamos hablando en el capítulo 11 del libro de Jueces, en esa parte donde los ancianos le contestan a él en el verso número 10, que ellos le respondieron a él: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. O sea que ellos también le estaban retribuyendo a él que si él iba a la batalla, que si él iba a la lucha, que si él aceptaba el llamado a ir al reto de combatir contra el enemigo de Israel, él se iba a convertir en su caudillo, y ellos le dieron a él su palabra, poniendo a Dios como testigo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros tenemos ¿cómo les puedo explicar? Un testigo invisible que está continuamente con su oído atento a cada palabra que nosotros decimos, a cada expresión que nosotros hacemos. Por eso es muy importante que nosotros seamos personas de palabra, gente de una sola pieza. Y dice la palabra del Señor en el verso número 11 que Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió, oiga bien, por su caudillo y jefe. Le dieron dos posiciones importantes dentro del pueblo de Israel. Fíjese la dinámica que se está llevando a cabo. Hombre que fue menospreciado, hijo de una mujer ramera, fue menospreciado por sus hermanos. No se crió en la ciudad con sus hermanos de padre, porque lo menospreciaron. Ahora, por causa de las características que habían en la vida de este hombre, que era forzado y valeroso, le conviene a ellos, por causa de los enemigos de Israel, que eran los amonitas, ir a buscar a este candidato. Ellos dijeron: este es el candidato que nosotros necesitamos. Porque quizás dentro del pueblo de Israel había temor, quizás dentro de los que estaban aún, quizás hasta los mismos hermanos de Jefté, de padre y madre, que eran hermanos de padre y madre, no había uno que tuviera las mismas cualidades, las mismas características que tenía Jefté, que era un hombre esforzado y valeroso. Y son características que Dios busca y persigue que tengamos nosotros los que le servimos al Señor, porque la Biblia nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. En el versículo número 12 dice que vino Jefté mensajero, envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Fíjese que Jefté, antes de ir a la batalla contra sus enemigos, usó la diplomacia. Él utilizó el ir en son de diálogo ante los enemigos de Israel, que en esta ocasión eran los amonitas, enviando así al rey de los amonitas un mensajero diciéndole que tenían ellos con los hermanos de él que habían venido a hacer guerra en su tierra. Y el rey de los amonitas le respondió que a Jefté, junto con los mensajeros, que Israel había tomado tierras cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, y ahora ellos estaban exigiendo que se las devolviesen. Y Jefté aprovechó esta oportunidad para enviarle regreso otro mensaje al rey de los amonitas y hacerle un recordatorio. Y oiga bien el recordatorio que Jefté le hace al rey de los amonitas. Verso número 15 dice que Jefté ha dicho así, que fue el mensaje que le envió a través de los mensajeros: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Y entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Y envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón,
y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón tampoco, dice, no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó alabado sea el nombre del Señor, en Jahaza, y peleó contra Israel. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Qué estamos viendo en esta porción de la palabra del verso 14 en adelante? Que Jefté le está haciendo un recuento de lo que sucedió en el pasado, en la historia, cuando el pueblo de Israel estaba divagando en el desierto. Hubieron ciertas ciudades, ciertos lugares, ciertos reyes donde ellos estaban en ciertos lugares específicos en la tierra donde ellos estaban divagando en el desierto y necesitaban atravesar por su terreno y ellos no se lo permitían. Y el verso número 20 dice que Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, oiga bien lo que dice el 21, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. He aquí en esta porción de la palabra lo que sucedió en el pasado, pero he aquí el motivo, la razón por la cual los amonitas querían en este momento actual en el cual Jefté había sido elegido como su caudillo y jefe para poder lidiar contra esta persecución que estaban teniendo los del pueblo de Israel en el momento que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dios utilizó a Jefté para traerle un recuento de lo que sucedió. Gloria al nombre del Señor. Y es la importancia, ¿verdad?, de uno mantener en su mente y en su corazón la historia de lo que ha pasado en el pasado, de cómo Dios nos ha bendecido, de cómo Dios nos ha ayudado a conquistar, gloria al nombre del Señor, y a ganar batallas espirituales. Y cuando nosotros estamos en el presente luchando ciertas batallas, traer un recordatorio a nuestra mente de que como en el pasado Dios nos dio la victoria, por eso en el presente también vamos a tener victoria. Y entonces este juez llamado Jefté, gloria al nombre del Señor, dice la palabra del Señor que, y es aquí donde se encierra, ¿verdad?, el tema de esta corta reflexión de la vida de Jefté. Y es que cuando él se decidió, que ellos no aceptaron, ¿verdad?, el diálogo, la diplomacia, aun cuando Jefté le trajo un recuento. Dice la palabra del Señor que cuando Israel había estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que estaban en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Decía Jefté al pueblo de los amorreos. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Ellos no quisieron escuchar, ellos no quisieron transar con la diplomacia. Y entonces dice la palabra en el verso número 29, que es un versículo clave, ¿verdad? Es donde dice la palabra del Señor que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto. Aquí está el punto. Jefté hizo un voto. Por eso este tema, Jefté, un hombre de palabra. Verso número 30. Jefté hizo un voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Vuelvo y repito, cuando a Dios hagas promesas, no te tardes en cumplir.
Una cosa importante que tenemos, y hago un entre paréntesis aquí, es que nosotros los seres humanos muchas veces proferimos palabras sin pensarlas, sin filtrarlas, y es muy importante que nosotros veamos a través de esta historia bíblica que este hombre tenía unos puntos fuertes, muy buenos, pero también al ser criado, ¿verdad? Levantado en Top, en esa tierra, pues había unas prácticas que ellos practicaban donde ofrecían holocaustos humanos. La palabra del Señor enseña que Dios no acepta sacrificios humanos. Gloria al nombre del Señor, pero para él, quizás tal vez al no ser levantado, al no ser criado en la tierra de Israel, donde estaban sus hermanos, desconocía ciertas leyes que Dios había establecido al pueblo de Israel, y él sin pensar hizo un voto, pensando que Dios iba a aceptar ese voto. Obviamente él lo hizo como para Dios, pero cuando él profirió esas palabras, no las filtró. Él profirió esas palabras, no pensó en lo que iba a decir. Simplemente él dijo: si tú me dieras la victoria cuando yo regrese de la batalla contra los amonitas victorioso, esa persona será de Jehová en holocausto. Y la Biblia enseña que Jefté fue hacia los hijos de Amón, verso 32, para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Dios le dio la victoria. Dios le dio el privilegio de ser el hombre que fue el caudillo y jefe en ese entonces del pueblo de Israel como un juez, y le dio la victoria en contra de los amorreos, de los amonitas. Y desde Aroel hasta llegar a Minit, 20 ciudades, oiga bien, 20 ciudades hasta la Vega de las Viñas, los derrotó con muy grande estrago. Óigame, qué terrible, qué poderoso es un hombre, una mujer cuando se pone en las manos del Señor. Un hombre, una mujer que está lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya, tiene que tener la seguridad, tiene que tener la convicción de que en todo momento, cualquier lucha, cualquier batalla, siempre y cuando tú estés del lado de Jehová, la victoria ya es nuestra. La Biblia enseña en el libro de Juan, en la primera carta de Juan, que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nosotros tenemos la victoria en nuestra mano, porque nuestra fe no está puesta en nosotros, no está puesta en ningún hombre, está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que tener la seguridad, la convicción de que es nuestra la victoria. Gloria al nombre del Señor. Y el libro de Romanos nos dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Dios le dio la victoria a Jefté en contra de los amonitas. Óigame, y aquí es donde se prueba, ¿verdad?, si una persona es una persona de palabras o no lo es. Dice que el verso 34, que entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y he aquí, oiga bien, verso número 34, su hija, que salía a recibirle con panderos y danza, porque sabía que Dios le había dado la victoria a su padre. Ella era hija de Jefté, pero no solamente era ella hija de Jefté, era la única hija que él tenía, no tenía más ninguna, no tenía hijo varón. Gloria al nombre del Señor, era su única hija. Óigame, y cuando él la vio, verso 35, y automáticamente cambió el escenario de una felicidad, de una alegría, de un contentamiento luego de una victoria que Dios le había dado en contra de los enemigos, a una amargura, a un dolor. ¿Por qué? Porque él, siendo un hombre de palabra, había hecho una expresión versículos antes de esta porción de la palabra que estamos leyendo en el verso 35, alabado sea el Señor, y él había hecho esta expresión que cualquiera que saliese después que él regresara de la victoria en contra de los amonitas, él lo iba a ofrecer en holocausto a Jehová. Óigame, lo menos que se pensaba Jefté es que quien iba a salir a recibirlo, la primera persona, era su amada hija.
Y yo creo que en el tiempo presente, ¿verdad? Qué padre, ¿verdad? Si tiene una hija, hace cualquier cosa por esa hija, ¿verdad? Y el tener que ese padre cumplirle a Jehová esa promesa no fue cosa fácil. Muchos de los, de los teólogos piensan, ¿verdad? Que lo que en realidad Jefté le sacrificó a Jehová no fue literalmente la vida de su hija, sino su virginidad. Una de las cosas que la hija de él, cuando él rascó sus vestiduras y le dijo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado, oiga bien, verso 35, la última parte de ese versículo, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. El libro de Números, capítulo 30, verso número 2. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Aleluya, en ese capítulo 30, verso número 2. Dice que cuando a alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Repito, esa persona que hace voto a Dios jurando con su palabra, ha ligado su alma en obligación y no quebrantará su palabra, sino que hará conforme a todo lo que salió por su boca. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor y es lo que necesitamos muchas veces hoy en día dentro de la casa del Señor, dentro de la obra del Señor, dentro del liderazgo de la casa del Señor. Hoy en día hay gente que prometen, especialmente cuando comienza el año, ¿verdad? Normalmente eso se da esa dinámica se da muchas veces a fin de año, el día 31 de diciembre. Todo el mundo está diciendo: en este año yo prometo que voy a rebajar de peso, en este año yo prometo que me voy a alimentar bien, en este año yo prometo que voy a cumplir con mis compromisos eclesiásticos, en este año voy a ser un mejor creyente, en este año voy a orar más, en este año voy a acercarme más a Dios. Y la palabra nos enseña que cuando hagamos promesas, no nos tardemos en cumplir. En ese mismo libro de Eclesiastés, más adelante dice que es mejor no prometer. Oiga bien, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Por eso yo soy de las personas que mejor no digo nada y actúo, porque Dios se va a agradar más de la actuación positiva, de lo que en mi mente yo estoy queriendo alcanzar, que yo proferir alguna palabra y que esa palabra ligue mi vida y yo tenga, o yo mejor dicho, le falla al Señor si no cumplo con lo que yo he prometido. Porque lamentable y tristemente es una mala actitud que muchas veces se practica dentro de la obra del Señor. Y si antes la gente eran gente de palabra y le decía: don Juan, yo voy a pasar por tu casa tal día, a tal hora. Palabra de hombre le decía don Juan a don Pedro, y don Pedro le contestaba palabra de hombre, y esa gente estaban seguros de que eso que se prometió en ese momento se iba a cumplir, a menos que la persona muriera en el transcurso de la persona cumplir esa promesa. Pero eran expresiones que se hacían en el tiempo de antes y la gente cumplía al pie de la letra esas palabras. Hoy en día eso no se ve. Hoy en día la gente como comerse un dulce fácilmente, dicen cualquier cosa, tal vez por emoción, tal vez por querer aparentar, y a la hora de la verdad, cuando llega el momento de cumplir, no cumplimos con lo que hemos prometido. Entonces Jefté le dijo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, verso 35, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Cuando a Dios hagamos promesa, no nos podemos retractar. Jefté fue un líder de palabra. Jefté fue un líder que, alabado sea el Señor, pasó un proceso en su vida de dolor, de rechazo,
pero aún así fue un hombre que supo cumplir con lo que prometió. Verso número 36, su hija le responde a su papá y le dice, ella entonces le dijo, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme. Le hizo una petición su hija a su padre, su única hija, y le dijo, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces le dijo, verso 38, ve. Y la dejó por 2 meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. ¿Por qué? Porque era su única hija, era una hija virgen, nunca se había casado y era algo difícil de que esa mujer, esa doncella fuera a perder su vida sin ella poder alcanzar lo que en aquel entonces, en los tiempos bíblicos, para una mujer, no tener un hijo era una afrenta. No tener un marido después de tantos años también era una afrenta. Por eso ella le hizo esa petición a su papá se la concedió y ella fue y lloró por 2 meses su virginidad por los montes. Y pasados los 2 meses, verso número 39, aquí está el versículo clave. Pasados los 2 meses, gloria al nombre del Señor, dice ahí el versículo número 39, que volvió a su padre. Pasados esos 2 meses, ella volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que Jehová había hecho. Ese versículo 39 tiene un punto ahí y continúa diciendo, y ella nunca conoció varón. Pero yo quiero que vayan conmigo al mismo versículo, mejor dicho, les voy a leer el mismo versículo en una versión diferente de la palabra del Señor que se encuentra. Esa versión se llama la versión traducción lenguaje actual. Esa porción bíblica en esta misma, en esta versión, gloria al nombre del Señor, dice de la siguiente manera. Su padre le dio permiso de hacerlo, de irse por los montes por 2 meses y llorar su virginidad. Y ella se fue por las montañas con sus amigas y allí lloró y lamentó el haberse quedado soltera. Verso 38 y el 39 dice que pasados los 2 meses regresó a donde su padre estaba, quien cumplió con ella la promesa que había hecho, y ella murió sin haberse casado. De ahí comenzó la costumbre de todos los años de que las jóvenes israelitas dedican 4 días a hacer lamento por la hija de Jefté. Qué tremenda, ¿verdad? La palabra del Señor. Hace poco estudiábamos esta palabra en nuestra iglesia donde perseverábamos y escuchaba a la maestra trayendo la dinámica de esta enseñanza, ¿verdad? Y hubo una pequeña controversia. Son de estas historias bíblicas que hay dentro de la palabra del Señor que a veces uno no puede entender con la mente humana, ¿verdad? Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención de la palabra del Señor y es lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, dice la palabra que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas en la palabra del Señor que quedan en una laguna, quedan en algo secreto. En este caso esto no quedó secreto, pero puede haber una controversia, puede haber un debate en que la mató o no la mató. La palabra del Señor es clara, ¿verdad? Y aunque hay cosas que el hombre no entiende, no fue que Dios se lo pidió, sino que él mismo, por proferir palabras ligeramente, hizo un voto a Jehová. Y él, conociendo que era un hombre de palabra, él supo cumplir delante de Dios lo que él prometió. Qué linda historia de la palabra del Señor.
Es una historia que nos debe enseñar a nosotros, los que ejercemos un liderato dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor, a que es importante lo que nosotros decimos con nuestra boca. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Lo que nosotros decimos con nuestra boca tiene poder. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, la Biblia dice que cuando dos se ponen de acuerdo a orar por una misma cosa, esa oración tiene poder. Y de la misma manera que esa oración tiene poder, de la misma manera lo que nosotros proferimos con nuestra boca también, sea para bien o sea para mal. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que hay que filtrar primeramente lo que vamos a decir antes de decirlo. ¿Filtrarlo por dónde? Por el filtro hermoso que tenemos nosotros los creyentes que servimos al Señor, la palabra. Este es el filtro. Y ya cuando hayamos pasado el pensamiento por el filtro, entonces, si Dios nos permite pasarlo por el filtro, entonces proferir palabras. Pero no hablar sin filtrar el pensamiento antes, porque si hablamos ligeramente, podemos estar ligando nuestra alma con los dichos de nuestra boca. Y tenemos que tener cuidado, porque va a haber una lista grande de situaciones que quizás hemos dicho con nuestra boca y en momentos dados no cumplimos, y Dios nos va a pedir cuenta. Tenemos que tener eso claro y en mente, que Dios nos va a pedir cuenta de cada palabra, dice la Biblia, que sale de nuestra boca. A Dios tendremos que darle cuenta. Y es importante que nosotros entendamos que las historias que quedan plasmadas en las páginas de la palabra del Señor son para nuestra enseñanza. Cierro con una escritura que se encuentra en el libro de Romanos. Gloria al nombre del Señor. Capítulo número 15, verso número 4. Y es un versículo muy importante porque el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de Roma una gran verdad y nos las enseña a nosotros en el tiempo actual. Dice la palabra en ese capítulo 15 de Romanos, verso número 4, que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que todo lo que se escribió antes en la palabra del Señor, del libro de Génesis hasta Apocalipsis, todo eso se escribió para nuestra enseñanza. Yo siempre les digo a la gente cuando le enseño la palabra del Señor que la Biblia es la regla y conducta de fe del cristiano. Nosotros tenemos nuestra guía de conducta, nuestra guía de fe aquí en este libro sagrado. Y nosotros tenemos que día tras día analizar y escudriñar la palabra del Señor y vivir y aplicarnos, ¿verdad? Porque de nada vale el conocimiento si tampoco lo aplicamos. Tenemos que tener el conocimiento, pero darnos a la tarea que con el conocimiento aplicarnos esta palabra a nuestro diario vivir. En el tiempo que estamos viviendo, tal vez hay muchas cosas que pueden convertirse en un reto para nosotros, los que le servimos al Señor, el vivir la palabra del Señor. Pero sabe una cosa, iglesia que nos escucha a través de este medio, que nosotros vamos a tener recompensa de parte de Dios si le somos fieles a Él, si le somos fieles a Dios y a su palabra, porque nosotros estamos para agradar a Dios sobre todas las cosas. Todo lo demás es añadidura, todo lo demás es secundario. Primeramente hay que vivir para agradar a Dios. Y cuando somos ministros, líderes del Señor, mucho más aún tenemos que vivir para agradar el nombre del Señor. Y cada una de estas experiencias de la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ha quedado plasmado aquí para nuestra enseñanza. Y se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a cerrar esta corta reflexión o estudio bíblico con una oración. Padre Celestial, en esta preciosa noche te agradecemos la oportunidad que nos diste de compartir esta palabra, esta enseñanza, Señor, que yo sé que fue de beneficio para mi vida personal y de la misma manera que fue de beneficio para mi vida, va a ser de beneficio para todo aquel que pueda darse en un momento dado con esta enseñanza a través de este medio.
Yo te pido, Dios, que tu palabra, Señor, que es como martillo, quebrante la roca, que tu palabra, que es como una espada de doble filo, penetre hasta discernir los pensamientos y el corazón, Señor, penetre hasta los tuétanos de los huesos, Señor amado, que tu palabra, oh Dios mío, aleluya, siga obrando y siga limpiando nuestro caminar, que tu palabra, Señor amado, Señor, que es la regla de conducta y fe de nosotros los cristianos, sea esa lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro caminar, y que nosotros podamos serte fiel, aún no importando las adversidades que se nos presenten en el camino, ya que en el tiempo que nos ha tocado vivir como iglesia, en nosotros poder mantenernos firmes en las convicciones que tenemos de tu palabra, va a costar un precio. Quizá va a costar persecución, quizá va a costar menosprecio, quizá va a costar tantas cosas, Dios mío, pero tú, Señor amado, has de honrar a aquellos que te honren a ti. Tú has de levantar, Señor, aleluya, pendón sobre aquellos, Dios del cielo, oh Dios amado, que saben, Señor amado, mantenerse firme en las enseñanzas de tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Te necesitamos cada día, Señor, independientemente de las enseñanzas que hemos recibido. También necesitamos la ayuda, la intervención de esa tercera persona de la Trinidad, de ese Paracleto, que es el único que nos puede ayudar en este tiempo final a podernos mantener firmes y constantes, creciendo en la obra tuya y siendo canal de bendición para todo aquel que nos rodea, Padre. Padre, en estos momentos, Señor, yo dejo en tus manos esta transmisión y que todo aquel que pueda toparse con esta enseñanza pueda ser impactado, pueda ser edificado y pueda al fin y al cabo darte a ti la gloria y la honra, porque solamente tú te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, a ti te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Dios le guarde. De su servidor, el hermano Alan Ríos, les dejo con esta enseñanza para la gloria y honra del Señor. Bendiciones de parte de Dios.